nuestra invitada y nuestra querida Auri Tobar. Ella es psicólogo clínico, tiene más de 30 años de experiencia, que se ha dedicado a la consultoría y al coaching familiar y empresarial, y que además es productora de contenidos educativos en Instagram y en YouTube para padres y familias, y ha escrito un libro que se llama Criar hijos con astucia, un manual para padres del mundo contemporáneo, y que para mí ha sido un placer acompañarla a lo largo de todos estos años. Ya llevamos cerca de una década y más trabajando juntos y conociéndonos, y por eso para mí, conociendo toda su trayectoria, su calidad de trabajo, es un honor tenerla en este espacio, que haya justamente confiado en Casi Consultores para permitirnos, ¿no? Llegar a estos espacios. Hoy nos acompañan personas de diferentes lugares del mundo. Este diálogo se va a estructurar de la siguiente forma. Hay 3 tópicos que vamos a tocar con Auri a lo largo de esta conversación, que va a durar 1 hora y 30. Cualquier duda, cualquier consulta, la pueden escribir en el chat, y así podemos hacer un poco el diálogo más fluido y poder respetar los tiempos. Voy a empezar con el primer punto, que es bien interesante, ¿no? En este momento de cuarentena no solo vivimos con nuestras familias, sino que además tenemos intereses tan diversos, somos de edades tan distintas, y a veces incluso ni siquiera es que vivimos con nuestra familia de forma filial, sino con compañeros de habitación, de trabajo u otros espacios. Y aquí que el tópico sea la intergeneracionalidad y la interrelacionalidad en la convivencia. Auri, ¿qué recomendaciones desde tu experiencia como psicóloga y trabajando con familias, cómo hacer? Es que está el abuelo, está el nieto, está la mamá, está el papá, están trabajando en casa. O sea, ¿cómo podemos nosotros entender o vivir o buscar estructuras para entender que estamos en un mismo espacio, con intereses diferentes, con edades distintos, y cómo hacer para mantener ese equilibrio? Claro. Bueno, primero que nada, bienvenidos, buenos días, buenas tardes para otros. Gracias a ustedes, que sean consultores, a través de Carlita, para mí, mi muchachita, Anne, y gracias por todos los que están allí, que se han incorporado a este diálogo. Este es un diálogo que quiero que sea así en casa, que nos sintamos cómodos. Yo he venido trabajando en el tema, porque es un tema que, por supuesto, tiene 2 características. La primera es que hay cosas que no son común a todos y cosas que son diferentes para todos. Entonces voy a empezar por qué es común. El tema de la cuarentena, es decir, el tema de la pandemia que impuso esta cuarentena, ha sido primero que nada novedosa. Es la primera vez en la historia de la humanidad que hay una medida que afecta a todos por igual en el planeta. Hubo casos previos que conocemos, el SARS, el ébola, pero eran cosas como muy aisladas, la fiebre de 1918, la fiebre española o la peste española, en fin. Pero este en particular, primero que nada, es común a todos. Es novedosa por eso. Lo segundo es que es totalmente involuntaria. Yo como psicóloga puedo decir que las cosas que hacemos con placer son aquellas que escogemos. Cuando se nos imponen las cosas, dejan de ser placenteras. Entonces, un confinamiento que es impuesto ya deja de por sí ser placentero porque no lo elegimos. Luego es impredecible. Eso genera una serie de emociones asociadas: ansiedad, angustia, miedo. Y esa ansiedad, angustia, miedo es una emoción, angustia es un estado mental y ansiedad son una serie de sensaciones que nos dan los pensamientos que tenemos. Esos van variando de momento a momento, día a día, de circunstancia en circunstancia. En todo caso, esa impredictibilidad de la circunstancia que estamos viviendo nos coloca en una situación que es incómoda para nosotros como seres humanos. Y el último elemento que quiero destacar es que es incontrolable, es decir, ninguno de nosotros puede controlar lo que pase allá afuera, es decir, no podemos controlar cuánto dura, qué hacer, no podemos acortar los tiempos. Este es un trabajo que es concatenado, que requiere de una serie de factores que están fuera de nuestro control. Entonces, la característica novedosa, involuntaria, impredecible, incontrolable, es común a todos. Ahora bien, ¿qué es diferente siendo que tenemos cuarentena? La cuarentena para cada uno, dependiendo del momento y de la circunstancia en que te agarró,
puede ser un reto, puede ser un desafío, puede ser para algunos una oportunidad para crecer o para reinventarse, puede ser una situación inquietante, frustrante, puede ser la quiebra para otros o puede ser la muerte para otros. Es decir, que eso es diferente en cada uno y dependiendo de la circunstancia de cada quien. Lo primero que yo quiero destacar acá es poder distinguir qué cosas podemos controlar y qué cosas no podemos controlar. Y he distinguido aquellas cosas que no podemos controlar, están puertas afuera de nuestra casa. Cuando digo esto, puertas afuera, hay un virus que no entendemos, no sabemos cómo funciona, tiene distintas sintomatologías, hay muchas cosas que se han dicho con respecto a esto, ya uno no sabe qué creer. Han dicho que ha mutado, entonces si la persona se vuelve inmune a una de las versiones, no, en sí, no es nuestro tema en este momento. Sin embargo, eso nosotros no lo podemos controlar y eso, si enfocamos nuestra atención en eso que está puertas afuera, nos genera angustia. Todas las cosas que no podemos controlar y que sabemos que existen nos generan angustia. Entonces, hoy vamos a concentrarnos aquí con todos estos participantes en lo que está puertas adentro de nuestro hogar. Y son, ¿cuáles son aquellas cosas que están dentro de nuestra casa que pudiéramos controlar, pero están fuera de control? Eso es lo interesante. No porque esté dentro de la casa, está dentro del control. Entonces, una de las cosas que hay que identificar es, ¿qué es diferente? ¿Qué cambió? Y cómo me siento con respecto a lo que cambió. ¿Okay? Vamos a identificar primero qué fue lo que cambió. Los seres humanos estamos acostumbrados a rutinas. Los seres humanos somos gregarios, nos gustan los grupos, pero tenemos sentido de pertenencia. Dentro de las 5 primeras palabras que toda persona dijo cuando nació es no y mío. Eso nos da una distinción entre lo que quiero y lo que no quiero. Yo digo que nacemos con autoestima y nacemos en Venezuela diríamos, nacemos turcos. Lo mío es mío y lo tuyo sigue siendo mío. Usted es un niño, un toddler, un toddler. Usted le dice, tienes este juguete y tienes el juguete del niño. Él quiere el juguete del niño. Anne se muere de la risa. Pero él quiere mantener el suyo. Negociar es un acto social de aprendizaje. Sin embargo, nacemos con autoestima. Sabemos, esto no nos gusta, esto nos gusta, y nosotros exigimos lo que queremos, incluso energéticamente. Todo niño, cuando ve a una persona energéticamente que no le gusta, la rechaza y dice que no. O cuando quiere algo, dice que sí, le lanza los bracitos a alguien que le gusta. En fin, tenemos esas características que nos hacen muy particulares y que hace que la convivencia en un mismo espacio de manera impuesta genere una serie de circunstancias que nos ponen incómodos y que nos ponen enfrente a un desafío que debemos resolver y para eso es este espacio. Entonces, ¿qué es lo que está coincidiendo en casa? En nuestro estado natural, todos participamos en actividades que implica que de las 24 horas de un día, 2/3 de ese tiempo generalmente estamos fuera. Digamos que son 8, 8, 8, 8 por 3, 24. Digamos que dormimos 8 horas, hay quienes duermen menos, bueno, en fin. Se divide el tiempo de una manera estructurada. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Todos esos espacios naturales de acción se convierten o coinciden o coliden en uno solo. El trabajo, las personas están, la gran mayoría, a excepción de algunos que están haciendo los trabajadores de la salud pública o los trabajadores de supermercados, o en fin, pero la gran mayoría de las personas en el planeta les toca trabajar o dejar de trabajar en casa. Ya vamos a hablar de esa parte. El colegio. Aquí se agrega un elemento que genera, estoy hablando puertas adentro, que va acumulándose como en una olla de presión, el colegio. En el estado natural, en nuestra dinámica natural, los niños van al colegio, mediodía, hasta las 2 de la tarde, dependiendo del país, dependiendo de la dinámica, y ese es el momento que los padres están en el colegio, y eso nos permite descansar los unos de los otros. Cuando los niños están en casa, ¿quiénes son los niños? Puede ser el bebé que estaba en la guardería, puede ser el bebé o el toddler, puede ser los que estaban en el middle school, en el colegio de primaria, puede ser los que estaban en bachillerato, puede ser los que estaban en la universidad, ¿sí? Entonces coinciden muchos hijos
distintos hijos dependiendo de la constelación familiar de cada quien, de distintas edades. Están adultos de distintas edades en la casa y están personas que tienen relaciones diferentes. Pero esto en el caso del colegio. Tenemos lo que llaman aprendiendo o aprendizaje en casa, como lo llaman en Perú, en otros en lugares lo llaman escuela en casa, en los países angloparlantes lo llaman homeschooling. Este colegio en casa, la escuela en casa, es ya digno de un foro por separado. Bueno, hoy vamos a hablar de eso. Sin embargo, ya esto genera una carga adicional a la tensión de que ya los padres están trabajando o dejando de trabajar en casa. Luego, los espacios de diversión. Las personas iban al parque, al cine, al teatro, al fútbol, en fin. Todo eso deja de existir y tenemos que buscar la manera, porque el ser humano necesita divertirse, de ver los conciertos, la música, en fin, buscar películas, en fin, buscar la manera de distraerse desde la casa, sin tener o sin poder salir. Luego estamos los espacios del fitness, todos los que iban a su gimnasio, corrían en la cuadra, de su casa. Todo eso tiene que hacerlo en casa. Agreguémoslo a eso las personas que iban a su iglesia, que iban los domingos a su iglesia, entonces ya no pueden ir a la iglesia y están en casa. Es decir, el fenómeno, yo digo que nosotros podemos sentirnos en cierta forma privilegiados de participar en un momento de la historia que futuras generaciones van a decir, esto le ocurrió a mi abuelo. Una situación que es única en la historia y es que todos coincidimos y todas las actividades coinciden. Entonces, dejé de mencionar cosas, pero eso habla de ya mucha presión dentro de una casa. Ahora bien, yo estaba hablando de, como mencionaba Carla, aquí, en el momento en que todos coincidimos en las mismas actividades y en las diferentes edades, hay unas particularidades. Primero vamos a hablar un instante de la intergeneracionalidad. Cuando todos tienen obligatoriamente que estar en casa, coinciden bebés, hay púberes, hay niños de diferentes edades, hay adultos de diferentes edades y cada uno con sus necesidades, sus dinámicas, sus rutinas, sus intereses, solamente hablando de las edades y de digamos, los conflictos que se pueden dar intergeneracionales, porque una abuela piensa de una manera, un bebé grita porque quiere tomarse su biberón, su tetero, el adolescente quiere una cosa distinta, en fin. El hecho de que estemos en distintas edades, tratando de meterlo en el esquema de una misma rutina, hace que existan colisiones entre esas generaciones solamente por la edad. La abuela tiene una manera de hacer las cosas, la mamá otra manera de hacer las cosas, el papá, el tío, la nuera, en fin. Eso nos entra a la interrelacionalidad, los internexos, es decir, esta cuarentena atrapó en una casa por coincidencias o circunstancias a personas de distintos nexos. Suegras que no son bienvenidas, nueras que no son bienvenidas. En fin, el hecho de que estén esas relaciones hace que las personas se sientan en conflicto y muy tensas. Hay otros puntos que yo quiero agregar, que es las condiciones en que esto agarró a cada uno. Hay procesos personales muy particulares que son diferentes para cada quien. En este momento hay personas que quedaron en pleno proceso de separación, casi de un divorcio, y quedaron debajo del mismo techo. Personas a punto de vender su casa quedaron debajo del mismo techo. Personas que están enfermas por otras enfermedades que no requería hospitalización, pero entonces están debajo del mismo techo con todas las otras personas que circulan alrededor. Personas que están en medio de una remodelación. Los trabajadores no pueden ir y quedaron entre los palos, las cosas de la casa, aquellos horrorosos. Personas embarazadas en distintos momentos de embarazo. Personas que les toca parir muy pronto o que han parido o que han entrado a luz y que tienen que llevar su bebé con la incertidumbre de tener su bebé en pleno del COVID-19. Personas que están a punto de graduarse y que no van a ver más sus compañeros de estudios. Personas que tenían que hacer un largo viaje o tenían ya listo un boleto comprado. Personas que tuvieron que suspender bodas, en fin. Estoy mencionando solo algunos ejemplos. Esto genera muchísima frustración. Yo quiero, Carlita, que me tenga pendiente con el tiempo, porque yo comienzo a hablar, me largo a hablar. Incluso esta primera parte, como tiene una introducción,
yo quiero extenderme un poco más y luego dedicarme más bien a las preguntas, porque tengo algo muy, muy concreto que darle en cuanto a tips para esa pregunta que me hizo Carla. Luego están Eh, las características. Carlita. sí, nada, Ok, que tenemos para esta primera parte, todavía nos quedan alrededor de unos 10 minutos perfecto, y vaya que tenemos preguntas aún. perfecto, perfecto. Importante de todo esto es ir identificando, por eso es que yo me siento de esta manera, por eso es que me siento incómodo, por eso es que está pasando lo que está pasando. Entonces, bueno, vamos con las características infraestructurales. El COVID-19, la cuarentena nos agarró en casas muy grandes con una persona que se siente muy sola, casas muy pequeñas con todas las personas luchando por el mismo espacio. Entonces, espacios que nos quedan pequeños, espacios que nos quedan muy grandes, ¿verdad? Hay personas que se sienten que están muy solas, hay personas que se sienten que están invadidas en sus espacios personales porque no existe manera de coordinar esa convivencia, porque existen siempre maneras, pero es dificultoso más para unas personas que para otras. Las circunstancias en que lo agarró. Tengo trabajo, tengo empleo, tengo ingresos, tengo ahorros, tengo la posibilidad de hacer teletrabajo o no. Tengo, a pesar de que no quiero que ir a trabajar porque soy trabajador del sector de la salud, eso genera condiciones distintas para una situación que es común a todos, que es la cuarentena. Y luego, y no quiero con esto, digamos, querer abarcarlas todas, pero también están las condiciones técnicas que afectan al segundo tema que vamos a trabajar hoy, que es aprendizaje en casa o el homeschooling. Hay casas que tienen solo una computadora, una sola. Hay casas que no tienen computadora. Inclusive, hay personas que trabajan en sus trabajos, tienen su computadora, su laptop asignada o un espacio donde pueden trabajar que tienen acceso tecnológico. Los muchachos que están en el colegio tienen su maestra, su profesor. Ahora, en casa tiene que usar la computadora el que tiene 19, el que tiene 21, el que está haciendo el posgrado, el papá que trabaja, la mamá que trabaja. Y eso es una guerra de cuándo usamos la computadora. Y vamos a la diversión. No todo el mundo tiene varios televisores. A veces hay un salón familiar o el family room donde todos coinciden, pero cuando no lo hay, ¿quién tiene el control? ¿Qué programa vemos? ¿Cómo lo vemos? Por suerte hoy, digamos que hay una gran mayoría de personas que tienen su celular o que tienen posibilidad de aislarse con sus propios contenidos, pero igual, el tema tecnológico, estaba hablando ayer con Anne, justamente, que en Perú hay casos en donde, en vista de que los niños, y esto está pasando, me imagino que en Latinoamérica, muchos no tienen por sus condiciones económicas en casa, no tienen ni siquiera una computadora. Entonces, el aprendizaje en casa lo están haciendo a través de la televisión. Esto a todos nos pone en tratar de resolver, dando soluciones a muchas circunstancias que son distintos para todos para poder seguir adelante. Entonces, desde el punto de vista relacional, esto nos pone cerca a quienes tenemos lejos porque ha pasado un fenómeno. En esta cuarentena hemos visto al primo que no veíamos, a la amiga de la infancia, aquel con quien me gradué. Ha sido una oportunidad maravillosa de reconectarme con el que tengo lejos. Pero yo creo que nos desconectamos del que tenemos cerca. ¿Por qué? Porque somos, si bien somos gregarios, tenemos sentido de pertenencia. Yo les hablaba de no mío. Este es mi espacio, este es mi bolígrafo, este es mi taza, este es mi cuarto, esta es mi computadora. Y eso hace que naturalmente las personas entren en conflicto. Ya para cerrar este bloque, ya con esta introducción, yo tengo una técnica que quiero compartir con ustedes. Y le llamo la técnica de las 4 R's. Uso las 4 R's como una técnica, un mecanismo mnemotécnico para que lo recuerden. Digamos que nada de lo que yo digo es fácil. Sin embargo, lo que yo quiero transmitirles es que tengan la mejor disposición de, independientemente de cuáles son sus circunstancias personales, laborales, sus circunstancias personales en cuanto a la relación que tiene con las personas que tiene, tratar de sacar el mayor provecho y salir de aquí airosos, ¿sí? Tratar de tener la mejor actitud ante eso. Entonces, por eso estas técnicas. La técnica de las 4 R refiere a 4 cosas. R de rango, R de rol, R de responsabilidad y R de reglas del juego. Yo les voy a explicar qué es esto y por qué yo saco estas técnicas. Yo digo que todo sistema, y la familia es un sistema, requiere que esté ordenado, organizado. Si nosotros nos vamos a cualquier organización laboral, el lugar donde trabajas,
Incluso vámonos a la iglesia, vámonos a todo lo que es la estructura militar. Todo tiene, en primer lugar, que tener una jerarquía. En todo espacio natural de acción hay jerarquías. Hay el que está arriba, que está arriba porque es el que tiene las ideas, o es el que financia, o es el que, en fin. Hay uno que se puede decir que tiene la autoridad, y hay otros que están por debajo. En una empresa, digamos que el que está arriba puede ser el director general, el CEO, puede ser el jefe, puede ser, en fin. Y debajo de esa persona siempre hay otros que están asumando. Y esto es importante porque incluso digamos que el departamento de mantenimiento de una empresa tiene el jefe de mantenimiento y tiene los que están debajo de ese. Es decir, siempre hay jerarquías. Las jerarquías son verticales. A veces uno quisiera que fuesen horizontales. Eso requiere de mucha madurez, donde todos opinan, todos negocian, a través de la negociación todos mandan. Sin embargo, debe haber siempre un mínimo de quién da las directrices y quién las sigue. ¿Qué pasa en la familia? Que es el caso que nos ocupa hoy. En la familia están siempre arriba, en la jerarquía puede ser la mamá, el papá, la mamá y o el papá, la mamá y el papá. Mi recomendación es que independientemente de quiénes sean, que sean los padres, papá, mamá, papá y o mamá, que estén arriba. Y digo esta distinción porque los hijos deben estar abajo. Está pasando un fenómeno en las familias de hoy en día, en donde los padres le tienen, digamos, en las familias de mi época, nosotros le teníamos mucho respeto. Cuando digo mi época, adultos, adultos mayores como yo, le teníamos respeto a los padres. Y ellos infundaban ese respeto, lo inspiraban. Ellos no necesitaban mucho para decirnos nosotros qué es lo que querían. Incluso con una mirada nos sacaban de una habitación. Mi mamá me veía y yo sabía, algo hice. No se ríe. Con una mirada. Había una estructura innegociable de verticalidad en cuanto a la jerarquía. Esa puede ser la mamá, puede ser la abuela, puede ser la tía, pero había alguien allá arriba, puede ser el papá, que era la figura que con su presencia ya había el respeto, ya había él, si esa persona habla, eso es. Entonces, uno antes le tenía respeto, incluso también en algunos casos, a las figuras de autoridad. Hoy en día, los padres le tienen miedo a sus hijos. Y son los hijos los que ponen la pauta. Yo digo, es como es, y es como es, eso podemos hablar de eso en otra oportunidad, por cómo se ha dado la estructura de que la mujer se ha incorporado muchísimo más al proceso productivo, está menos tiempo con sus hijos, o entonces el tiempo que tiene, lo tiene como para decirle, sí, mi amor, no para rebatirle. Entonces, yo digo que en estas nuevas generaciones hay dos figuras que son vistas de manera distinta y yo lo celebro, los niños y las mascotas. Ante uno, las mascotas era el perro que cuidaba la casa, el que ladraba fuerte, mientras más grande mejor, y estaba afuera y uno le echaba la comida. Hoy en día la mascota se entendió que es un alma que acompaña, que tiene energéticamente unas capacidades de conexión con el ser humano, y mientras más se sabe, más reconocemos que una mascota tiene un valor como un miembro más de la familia. Y eso lo celebro. Los niños antes eran, sale para allá, usted es niño, ¿sabe? Es como que son cosas de adulto y el niño se perdía de poder participar de manera, ¿cómo decirlo? Con sentido común, no lo puede desarrollar, sino esto no es de adulto, esto es de adulto, esto es de niño, usted se va, en fin. Hoy en día el niño tiene más autonomía en cuanto a qué dice, tiene más independencia. Quiero aclarar autonomía e independencia. Autonomía es pensar con criterio propio, independencia es hacer las cosas sin ayuda. Entonces quieren hacer todo lo que quieren hacer, todo lo que les provoca, y tienen un criterio que los padres han inculcado y está bien. ¿Qué ocurre? Que no se ponen límites, y cuando no se ponen límites, los niños tienden a hacer lo que les dé la gana. Y todos necesitamos límites. Un semáforo en rojo es un límite. No lo pongas, la persona sigue recto. Entonces, los padres son los que ponen el semáforo en rojo, en verde, en amarillo, para decir, bueno, esto lo negociamos. Volviendo entonces a la primera R, es la R de rango, de jerarquías. Revisen quiénes son los que están en el tope de la jerarquía. Ojo, esto no es una cuestión de poder, las mujeres contra los hombres, no. Esto no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con quiénes deben ser los que dicen el último no, que tienen que ser los padres, y que los hijos sepan, ya esto no es negociable. Si eso se tiene claro en la casa, ojo, eso no requiere agresividad ni violencia. Si usted subió la voz y gritó
gustó, ya perdió la razón. Véalo por allí. Entonces, eso requiere tener claridad de quién soy yo, dónde estoy ubicado, en el rango y qué jerarquía tengo yo allí. Eso se confunde cuando hay, fíjese este casito. Mamá trabajaba afuera, si existía un papá que trabajó para estar el papá, y era la abuela la que se quedaba en casa con los niños después del colegio. Y los niños están acostumbrados a escuchar a la abuela, que era la que decía sí, báñese, haga, no haga, en fin. Por lo general, las abuelas, como no tienen el trato directo, son más complacientes, menos estrictas, más flexibles. Ahora llegan todos. ¿Quién manda allí? Una fórmula que sí yo exijo es que los que están arriba tienen que estar alineados en la misma página. Pónganse por separado y definan qué es lo que estamos haciendo. Porque cosa terrible es cuando los que están en el tope se contradicen, los hijos hacen lo que le da la gana. Digamos, un lineamiento que yo doy es que estén en la misma página. La mamá y la abuela, el papá y la abuela, la mamá, el papá y la abuela, la mamá y el papá, o la mamá ella misma, que diga, yo hoy dije esto, lo mantengo, lo sostengo. No decir otra cosa al día siguiente porque los niños son muy inteligentes. Dice, se contradijo. Y si usted se contradice y no estás claro, te gana la partida. Entonces, estamos la R de rango, aclararlos y alinearse. El segundo es el de los roles. Entonces, si en el rango era quién va dónde, los roles es quién es quién. Si en la empresa está el director general, el contador, el secretario, y tiene su nombre, en la casa está mamá, papá, abuela, hijo, hija, nuera, nieto. Son nombres. Dirán, bueno, pues no, eso es notorio porque Auri me está diciendo esto. Porque ocurre que los hijos quieren funcionar como mamá o papá. Y yo he visto hijos que le dicen a la mamá, siéntate allí, explícame y pide perdón. Hello, o sea, ya va un momento. O sea, tenemos que, si nosotros dejamos pasar el tema de la jerarquía, dejamos que los hijos se pongan dentro de su rol de hijo por encima de los padres, aquí hay un problema. Pongo un ejemplo, en la empresa, digamos, el jefe de mantenimiento es el que le da las órdenes al CEO, hay un problema de autoridad. Algo está pasando. ¿Me entiende lo que quiero decir? Es, dentro de su rol, cada uno tiene que ejercerlo y sumarse a lo que he dicho anterior, que es el tema del rango. Vamos a ver las responsabilidades. Si el rango es quién va dónde y el rol quién es quién, las responsabilidades es quién hace qué. ¿Cuáles son las funciones de cada quien? Ejemplo, si la responsabilidad de un contador es llevar la contabilidad a los taxes de una empresa, la responsabilidad del administrador es lo del dinero, en fin, hay responsabilidades de acuerdo a el rol de cada quien. ¿Cuáles son las responsabilidades en casa? Eso requiere hacer un listado. Es interesante porque cuando yo le pido a las familias que yo atiendo, hagan un listado y tengo allí el papá, tengo la mamá y tengo los hijos. El listado de cuáles son las cosas que hay que cubrir o cumplir en esta casa. Les voy a decir la verdad. La lista de las mamás es así, la lista de los papás así, y los niños se quedan pensando, bueno, no sé muy bien, a ver, o sea, eso, ojo, ojo, eso no quiere decir que todos los papás sean iguales, no todas las mamás sean iguales, ni todos los mismos sean iguales. Por favor, síganme, nada es general ni nada aplica a todos. Pero eso ocurre, o sea, generalmente somos las mamás las que estamos más en contacto con las necesidades, las carencias, los to-do lists, lo que hay que hacer en casa. Sea como sea, por lo general es así. Hay casos de hombres muy comprometidos, papás que están muy comprometidos, y yo los celebro y eso ha ido en aumento. Ahora bien, ¿qué pasa con las responsabilidades? ¿Quién se encarga de qué tiene que ver con sus competencias? En la casa hay unas labores que son comunes a todas las casas. Eso está en mi libro, por cierto. Hay 5 áreas que yo digo que tienen que aplicarse en todas las casas. Organización y orden, que son diferentes. Organización es un lugar para cada cosa. Orden es todo en su lugar. Ese es un elemento. Otro elemento es la administración de los recursos. ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Cuánto dinero gastamos? ¿Cuánto dinero necesitamos? Que tengan clara la administración, qué estamos gastando, qué. Luego viene otro elemento que tiene que ver con la alimentación. Yo pongo ese por separado porque la cadena alimentaria es complejo y genera mucho conflicto.
¿quién compra el alimento? ¿Quién lo mete en la bolsa? ¿Quién lo lleva a la casa? ¿Quién lo mete en la alacena? ¿Quién cocina? ¿Quién pone la mesa? ¿Quién recoge los platos y quién friega? ¿Y quién pone el último platico seco? Esa cadena alimentaria genera hasta divorcios. De hecho, se inventó el lavaplatos para que uno meta las cosas ahí, pero no lo resuelve. Entonces, eso tiene que estar claro. El otro es el mantenimiento en la casa. El mantenimiento es quién repara qué. O sea, la bisagra de la puerta, el pomo que está malo, se rompió esto. ¿Quién repara qué? La reparación de la casa tiene que tener alguien que lo haga, y eso es tiempo. Y por última parte, estética. Y todo, faltan dos, eran 6. Estética, higiene. Higiene es que todos los espacios estén limpios. Y los espacios limpios pueden ser desde la habitación del hijo, que yo digo que yo le llamo en mi libro santuario o campo de batalla. Las mamás luchan con limpia tu cuarto. Y digo, pelea, batalla perdida, no lo va a arreglar, no lo va. ¿Sabes cuál va a arreglar? Cuando esté en su casa, que tenga su casa, que compre su cama, esa la va a atender. Pero la casa, en la casa, cuesta mucho que lo hagan. Esos son como campos de batalla minados, esas habitaciones de los hijos. Bueno, esa es otra discusión. Pero en todo caso, los espacios comunes son de todos. Es decir, la sala, el living, la cocina, y esos espacios deben ser de todos y de todos repartirse esas responsabilidades, que es el punto de la tercera R. Y eso tiene que ver con las competencias. Y el último, perdón, el último punto acá tiene que ver con la estética, que luzca bonito. Yo digo que cuando las cosas lucen bonito, que pones una florecita, que pones una luz, el ambiente genera un estado energético distinto. Y yo me empeño en decirle a los hijos del mundo, tiendan su cama y se van a sentir mejor. Es una relación entre eso y el estado de ánimo, en fin. Entonces, las responsabilidades tienen que ver con las competencias. Hay personas que les gusta más planchar y a otros les gusta más lavar. Hay unas que no les gusta nada. Vamos a estar claro. No me gusta nada. Pero dentro de eso hay algunas que les viene mejor cocinar que a otras. Hay otras que son mejores limpiando que otras. Y otras que les viene mejor. En fin, las tareas del hogar se pueden dividir de acuerdo a las competencias. Igual que en la empresa, hay quien hace la parte técnica, tecnológica, hay quien es mejor tomando decisiones administrativas, en fin, las personas las incorporan a las empresas por sus competencias, porque sabe de unas cosas y ese que sabe esas cosas no las vamos a poner a hacer otras. En fin, la última R, ya para cerrar y para ver sus preguntas, es la R de las reglas del juego, las pautas. Es sentarse y decir cómo se hace qué. Si la primera es quién va a dónde, la segunda es quién, la tercera es quién se encarga o quién hace qué, esta última es cómo se hacen las cosas. Es decir, si vamos a, por ejemplo, fregar la vajilla, hay quienes dicen, bueno, frego la vajilla, me paso por le paso agüita, pues la pongo ya, pero eso quedó engrasado. Es definir qué significa fregar la vajilla. ¿Qué significa cada vez que sales del baño? ¿Cómo debe quedar el baño? La toalla extendidita, el piso seco, en fin. Esas pautas, si las definimos, porque cuando estamos conviviendo muchas personas de muchas edades y de distintos nexos, si tenemos las reglas del juego claras, de decir, vamos a sentarnos a organizar esto, la coreografía en casa es más sencilla. Y suena a veces imposible, pero yo simplemente le estoy dando cuáles son esos aspectos, cuáles son esas áreas y qué es lo que está pasando para que ustedes puedan identificar, esto es lo que está pasando y de pronto yo creo mucho en la negociación. Hoy en día el gran recurso es la negociación, la comunicación. Nadie cambia lo que no ve. Entonces vamos a sentarnos a definir qué es lo que está pasando, a identificarlo, a organizar espacios, horarios, momentos para hacer cosas y formas de hacerlas. Cuando ustedes, por ejemplo, van a un trabajo, les dicen, esta es tu hora de entrada, esta es tu hora de salida, este es tu pago, este es tu bono, y así como vas a venir vestido, este es el código de ética y estos son los protocolos, y por eso las empresas funcionan. Esa empresa puede tener 4 personas, puede tener 11,000. Todo requiere, así sea pequeñito, los sistemas o grandes requieren, y eso es lo que yo he identificado, que estas 4 cosas estén claras. Termino con esto, entonces, Carlita, o preguntas de este tema, y no sé cuánto queda, cuánto falta. Sí, bueno, nos quedan todavía 2 tópicos, bueno, pero es que escucharla hablar, obvio que incita a que uno haga más preguntas y más preguntas. En el chat
han habido algunos, mira, han habido comentarios y han habido algunas preguntas. Incluso una frase que me llamó mucho la atención cuando justo estaba hablando del tema de los mascotas y los hijos, que comentaron que, bueno, bien se dice que ahora las mascotas son los nuevos hijos y las plantas son las nuevas mascotas, ¿no? O sea, un poco en el tema Qué del lindo. cambio. Sin embargo, bueno, haciendo un poco el recuento rápido de esta intervención, de este punto, que estas 4 R's que son indispensables y que son extrapolables, o sea, no solamente, o aplicables, no solamente al ámbito familiar, porque también es cierto que hay en muchas, hoy en día convivimos con roommates, hoy convivimos con otros compañeros, dependiendo de la realidad de cada quien, incluso que cuando hablaba de rangos y habla de estar alineada, estar arriba, a veces uno dice, si me cuesta entenderme con mi familia, ¿cómo será con los extraños? ¿Cómo será con otros? ¿No? Y eso también es un reto allí. Hay una pregunta, bueno, hay 3 o 4 que identifiqué porque los demás son comentarios, que están muy buenos en la discusión. Bueno, primero, que tiene que ver qué ocurre cuando, digamos que los hijos, no es que se asumen el rol de estar sobre sus padres, sino que por diversas circunstancias eso toca o pasa. Sea porque empieza a depender económicamente el padre de los hijos, sea porque emocionalmente el hijo de pronto tiene unos skills, una forma de dar respuesta frente mayor, que se habla como de ese tránsito de roles, Muy que no bien. necesariamente son porque yo quiero, sino porque, bueno, la realidad, el contexto, la vida de mi familia, eso pasa, ¿no? O sea, mi mamá me presta atención y pareciera que yo ahora soy la mamá de mi mamá, ¿no? ¿Qué Ciertamente, pasa allí? ciertamente. ¿No? Sobre todo con esas 4 R's. Y la otra que hablaban un poco era el tema de las familias modernas y que hablaban de qué herramientas, de alguna forma, y la pregunta la hace Joana Cárcamo, no sé si la voy a leer directa, dice, ¿qué herramientas de alguna manera se le pueden dar a los hijos para que caminen solos, ¿no? Porque también llega un momento, así como están estos hijos que por situaciones de la vida asumen el cuidado de sus padres, eh, no siendo estos del todo adultos mayores. ¿Qué pasa también cuando es que el hijo, bueno, ya está pasado? Pues, o sea, amigo, tienes 30 y tantos años, 40 y tantos años y vamos, o sea, deja el Ujú. nido, sal, ¿no? Sí, 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 Esas sí, son un sí, poco sí, las sí. preguntas, sobre todo en estos cambios, ¿no? En este tiempo. Y con esas 2 respuestas, 3 respuestas que nos puedas dar, pasamos al próximo tópico. Mire que la cosa está bien buena para que por. Excelente, gracias por sus preguntas. Excelente, porque nos permite lo siguiente. Ha pasado mucho en la realidad, incluso venezolana, que los padres han migrado y han tenido que vivir con sus hijos en sus casas. Y quedan los padres que son adultos, que eran independientes, que tenían sus propios negocios e ingresos, en fin, quedan dentro de la potestad de la casa del hijo, que es el que provee. ¿Qué pasa allí? Yo digo que hay que hacer un par de distinciones, una por parte de los padres y una por parte de los hijos. En el caso de los, vamos a ver, de los hijos uno los parió, uno los crió, uno les dio educación y dentro de lo que supo o pudo, lo máximo. Todos los padres dan lo máximo aunque se equivoquen, porque creen que eso es lo máximo que está dando. Yo no, por eso yo hice un manual para padres. Yo no critico a los padres, yo a los padres los acompaño en su crecimiento y los hago identificar cosas para que las hagan mejores, pero yo jamás critico a los padres. Por lo general no. ¿Qué ocurre con los hijos? Los hijos luego se convierten, y todos los que son aquí padres, que tienen hijos millennials, por ejemplo, se convierten en nuestros maestros, pero los peores maestros. Porque ellos quieren que aprendamos ya así como ellos quieren, cuando ellos quieren. Entonces aquí yo quiero hacer la distinción en el caso de los hijos, el qué y el cómo. ¿Qué está pasando? Sí, el hijo te está diciendo, te estás quedando atrás tecnológicamente, te está diciendo, yo soy el que provee en esta casa. Digamos que, digamos que es el hijo el que ahora es el que provee y los padres dependen económicamente de él o ella y están dentro del mismo espacio. Eso invierte un poco los roles porque yo digo, es mi planteamiento, ustedes pueden disentir de mí,
el que provee tiene como mayor potestad dentro de esa casa. Si yo estoy en la casa de mi hijo y él es el que provee, yo debo respetar sus directrices y entender humildemente, este es su espacio, él provee, debemos más bien ser agradecida y tratar de negociar, pero no de imponer porque esa no es mi casa. Vamos a ir con el tema de los hijos un momento. Los hijos, el qué y el cómo dije. Que un hijo disienta o no esté de acuerdo con el padre o es el que provee, no quiere decir que maltrate a ese padre o esa mamá. Cuando digo padre, yo no hablo hija, hijo, hija, digo hijos, padres, incluyo a las mamás, al papá y la mamá. Entonces, esos hijos que son los que proveen, ciertamente pudieran decir, ok, yo aquí soy quien define las pautas. Ahora, ¿cómo lo impone? Es el gran tema, porque a veces lo hacen de manera, tienen poca paciencia, les gusta la cosa inmediata, piensan que el adulto mayor o el adulto va a cambiar ya y se desesperan y se frustran. Y naturalmente no tienen esa paciencia que tenemos los padres porque le va a tocar con sus propios hijos. Yo digo que ahí viene la revancha. La revancha la espera el día que tengan sus propios hijos y se repite la historia. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros como padres nos toca entender que esa es una realidad. Mi hijo sabe el qué, pero no sabe el cómo. Si lo tengo que decir. No, bueno, porque él es el que paga la cuenta, yo no, 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 no. Digo que el tema de las jerarquías uno la debe tener clara siempre. Si uno tiene como adulto mayor un hijo que te está maltratando porque es el que paga la cuenta, tú le dices, ok, tú pagas la cuenta, pero tú me respetas. O que se está maltratando porque no sabes manejar la computadora. Una cosa es que tú sepas, otra cosa es que te pregunte, otra cosa es que dime cuándo tienes tiempo y vamos a dar ese tiempo de manera respetuosa. El cómo me lo transmites. ¿Mm? Entonces, la diferenciación clara para los padres que están en circunstancias donde la jerarquía, en el tope de la jerarquía está el que provee, y el poder no, el tener que exigir respeto, porque si hay una jerarquía que nunca se debe perder, es papá, mamá van por encima de los hijos, punto, eso no se negocia. Un hijo gritándole a un papá, a una mamá, una hija gritándole a un papá, no, vamos a decirlo, vamos a hablarlo en otros términos. Yo digo que hay que buscar mantener el respeto mutuo. Eso con respecto a los hijos que proveen, ¿no? Eh, Incluso quiero darle como una nota a los padres. Muchas veces las personas que están a la merced de sus hijos se quedan a la merced de sus hijos. Y yo digo, yo soy de esas inspiradoras de no te quedes atrás. Si no sabes el idioma donde vives, aprende el idioma, búscate un curso, haz cosas, sé autónoma, sé independiente, busca la manera de no ser una carga para tus hijos. ¿Sí? Y eso es, yo digo que yo he visto adultos mayores de 80, 90 que siguen siendo autónomos, independientes y responsables. Y con estas tres definiciones me voy al segundo punto que me mencionaba Carlita yo a Carla la llamo Carlita, mi muchachita. A Carlita Tranquila, no se preocupe. en su pregunta, que es la pregunta que recogió de alguno de los participantes, y es, o sea, hay tres elementos, y de eso tengo un video de Instagram de 1 minuto. Tres elementos que nosotros, si se lo transmitimos a nuestros hijos, estamos blindando o pavimentando su camino de la independencia, de ser dueños de sus propias acciones. Es hacerlos independientes, hacerlos autónomos y hacerlos responsables. Esas tres cositas. Déjenme explicarlas a ver cómo se aplica. Independencia. Un niño, independencia es hacer las cosas sin ayuda. Quiere decir, a veces las mamás cargan al bebé hasta que tiene 3 años. Yo me acuerdo un cuento que la mamá fue al médico y decía, a mi hijo le cuesta caminar. Póngalo en el piso, tiene 3 años, suéltelo a mí, déjalo que camine. Entonces, a veces los padres, sin saber, coartan, eh, torpedean la independencia de los hijos porque quieren hacer todo por los hijos. La independencia a los 2 añitos de edad es comer con sus propias manitos, aunque se embarre. La independencia a los 5 años de edad es ya
sacar su cuadernito y comenzar a hacer sus líneas. Ya hace rato maneja el control esfínteres. La independencia a los 13 años es hacerte tu propia comida. Un niño ya a los 13 años puede hacer su propia comida, sabe qué quema, qué no corta, cómo se usa el cuchillo, cómo se pone la tabla. Y eso se puede ir inculcando desde pequeño. Sé independiente. Y si yo no estoy, tú te haces tu comida. La independencia a los 18 ya maneja, ya puede, la independencia a los 25 ya tiene su propio ingreso. Entonces, el paralelo de la independencia, cuando le enseñamos independencia, cuando tiene pañal, es el mismo paralelo que él va a ir, ese niña o niño va a ir integrando a través del tiempo cada cosa a su tiempo. Pero si lo hacemos todo por ellos, si les proveemos todo, si les solucionamos todos los problemas, ellos van a integrar para que voy a ser independiente si tengo que me lo haga. Esta es la primera es independencia. Cada cosa a su momento, a su edad. Autonomía. Autonomía es pensar con criterio propio. Toma de decisiones. Cuando una mamá o un papá le dice al niño, no lo hagas, el niño, hay que decirle qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué lo estoy haciendo mal? Claro, en un momento determinado te desespera, tú no puedes ser la perfecta mamá o papá que, mira, resulta que en este momento, no, hay momentos que ustedes se separan y lo dicen. Sin embargo, la autonomía tiene que ver con qué está captando esa cabecita, qué está captando ese ser. Y que hay momentos de autonomía en donde una niña puede decir, yo no me quiero poner ese pantalón rojo. Hay niñas que son así. Yo quiero salir con el lazo azul. Ella está expresando su punto de vista. ¿Y por qué el pantalón rojo? ¿Por qué el lazo azul? Incluso, usted puede pensar como mamá o papá, es que estás viendo ese ridículo, tiene un pantalón rojo, un lazo azul y una cosa que no le queda. Ustedes le pueden argumentar, pero enséñenle a argumentar. Mira, mi amor, es que mírate, mira cómo esto. ¿Tú qué piensas? Es enseñarlos a pensar. Enseñarlos a pensar no es otra cosa que enseñarlos a tomar decisiones. Estás tomando una decisión, esa decisión tiene un impacto. Es, quiero comerme todos estos chocolates. ¿Qué pasa si te los comes antes de la cena? Pasa esto, pasa esto, pasa esto, otro. Y fíjese, yo tengo mis dos hijos. Son dos tarajallos, como decimos en Venezuela, 31 y 33. ¿Qué ocurre allí? Cuando ellos van creciendo, ellos creen que saben todo y creen que se la saben todo, pero yo los enseñé, y de ahí fue la inspiración para mi libro, a tomar sus propias decisiones. A preguntarle, ¿para qué? Por cierto, la peor pregunta, haciéndole preguntas inteligentes, la autonomía se cultiva a través de lo que yo denomino preguntas inteligentes o preguntas proactivadoras, que me gusta más que el término inteligente, porque no hay preguntas brutas, pero bueno. Pero la menos inteligente de todas las preguntas es ¿por qué? Pregúntele a un niñito de 5 años de edad, ¿por qué te vas a comer todos esos caramelos? ¿Sabe qué responder? Porque sí, porque me da la gana. O, bueno, ni siquiera responde. Entonces, ¿por qué es te lleva a un callejón sin salida? ¿Para qué haces eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sentido tiene? Entonces, hay preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son las que te dan cabida a otra pregunta. Las preguntas cerradas son las que dan cabida a un sí o un no y se te cerró el camino. Las preguntas abiertas para un niño generan capacidad de autonomía. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué sentido? Hazme entender, no entiendo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Y eso nos lleva al tercer punto, que es la responsabilidad. La responsabilidad es la toma de decisiones o las acciones de las cuales nosotros podemos asumir, cuyas consecuencias podemos asumir. Es, si te comes ese kilo de chocolate, asume cuáles son las consecuencias en vez de decirle tú cuáles son las consecuencias. ¿Qué te puede pasar? Bueno, me puede pasar esto, me puede pasar esto otro. Ok, tú lo asumes. Hablé de mis hijos porque hablé de las caries. Cuando mis hijos crecieron, yo no les di dulce, no les di azúcar. Azúcar que comprábamos, no. Hacía cosas, les endulzaba con frutas, con otras alternativas. Y yo les expliqué el por qué. Y se los hice entender. Si comes dulce, la consecuencia es que salen caries. No es no comas dulce, es qué pasa.
tú quieres tener tus dientes bien y mis hijos no tienen caries. Entonces es explicarle, está esto otro y una argumentación. Entonces para cerrar, tenemos autonomía, independencia y responsabilidad. Hacerlo desde temprana edad, porque ya cuando son grandes y no se ha hecho es más difícil. Gracias, Auri. Nos quedan dos tópicos. Eh, bueno, yo creo que ya realmente va a ser uno, porque hemos hecho como un mix de ambos. Sin embargo, Claro. no quiero dejar atrás algunas preguntas que surgieron justo cuando hiciste, solo como un tip conciso o preciso que pudieras brindarle de pronto a Ana, que ella nos pregunta, ¿no? ¿Cómo lograr que algún miembro de la familia vea algo que está haciendo o dejando de hacer y que afecta la convivencia, sobre todo si no lo quiere ver, ¿no? O sea, ¿qué tips o qué recomendaciones tendrías? O en este caso, ¿qué hacer cuando uno de los que lidera o los que están encima, arriba, Sí, como hablábamos, como que no terminan, ¿no? Entonces, sí. estas dos porque viene y me gustaría, después de tu respuesta, poderle dar el pase a Anne, porque hay un tópico allí que has venido tocando a lo largo, hablando de, obviamente, los hijos, que bueno, por allí también comentaron algo bien cierto, y es que dicen que los hijos aprenden a ser hijos cuando son padres y los padres aprenden a ser padres cuando son abuelos, más o menos, ¿no? Ujú. Este, y la cuestión es esto que Y nos ha tomado, a los abuelos se les olvidó todo. y a los abuelos se les olvidó todo, ok, Hacen lo que entonces le da la gana. sí, ¿qué hacer? Porque incluso esta pregunta que hizo Ana es muy interesante, porque no solamente aplica para la familia, o sea, cuando el hijo no quiere colaborar o el abuelo, sino también cuando vives con personas extrañas o con personas que no son tu familia y cómo hacer allí, ¿no? Para negociar o para establecer estos acuerdos. Y con esto ya pasamos al otro punto que es el homeschooling en este tiempo, ¿no? Entonces, algunos tipos de recomendaciones que le puedes dar a Ana Sí, para después de esto darle pase a mi compañera Ana Sánchez. sí. ¿Sabes qué? Es interesante porque esa pregunta de Ana, o sea, es de Ana, pero yo sé que hay muchas personas que se van a sentir identificadas con esto. Y es que hay tres premisas para contestar esa pregunta. La primera es que nadie cambia lo que no ve. Si yo te digo, mira, cambia la corbata de la persona que tienes atrás, tú tendrías que decir, ¿quién tengo atrás y qué corbata me estás hablando, no? Entonces nadie puede cambiar lo que no ve, por un lado. Entonces eso nos lleva a, hay que buscar la manera de que la persona lo vea. Ujú. Eso es el qué. Yo siempre hablo del qué, la distinción del qué y el cómo. La otra cosa es cómo estás haciendo para que la persona que no ve vea. Ujú. Hay personas que lo hacen desde la victimización. Pasa mucho con las madres que le dicen a sus hijos, es que yo que trabajo en mi casa y toda la vida y toda la cosa, el niño me mira y se da la vuelta y sigue. Eso puede pasar con un esposo, un esposo, un esposo, una esposa, en fin, compañeros de casa que desde la victimización, de la minimización, no funciona. El cómo, yo digo que, hay otra, déjame ir por este camino. El cómo es buscar espacios de comunicación. Espacios de comunicación, cambiando las estrategias que vienes utilizando. Si una persona viene usando unas mismas estrategias y no funcionan, cambia la estrategia. El problema no es la persona, quizá el problema está ni siquiera en ti, no te sientas culpable, ni lo hago mal, no, no. Es que debo ser diferente para que esa persona vea lo que no está viendo. Y quiero dar una premisa que yo repito mucho. Uno, las personas se resisten al cambio. Eso es una fija. Eso es así conforme nacemos con el sentido de pertenencia y con autoestima. No queremos cambiar. No queremos, o sea, nos cuestan los cambios. Y por lo tanto, naturalmente se resisten al cambio. Premisa número dos, las personas cambiamos. Y lo que es constante es el cambio, ciertamente. Yo siempre digo, si las personas no cambiaran, yo cambiase de profesión y fuese verdaderamente peluquera. Yo hubiera querido ser peluquera, si no psicóloga, peluquera. Es una cosa cómica. Yo digo, pero si yo voy a trabajar con gente que no cambia, es muy frustrante mi carrera. Entonces, las personas se resisten al cambio, las personas cambian. Tercera premisa, ¿cuándo cambian las personas? En dos instancias, cuando entienden
o cuando sufren. ¿Qué es cuando entienden? La primera instancia es cambio mi manera de decírselo, se lo hago ver, sea el esposo a la esposa, el padre al hijo, el hijo, quien sea, el abuelo. Pero a veces los cambios vienen porque la persona, hay una consecuencia de la falta de su cambio que se genera en el ambiente. Dejé de quererte, dejé de amarte, dejé de admirarte, me quiero divorciar, me distancio, en fin, pasan cosas. Yo digo que no utilizarlo como una herramienta de persuasión, sino decir, aquí hay que hacer algo. Y en esta dinámica tenemos que hacer algo para continuar e intentarlo. Ojo, hay personas que le cuestan los cambios, que no los hacen de inmediato, que a veces uno siente que no los hacen nunca. Cuando pongo el ejemplo de los hijos que no arreglan sus habitaciones, a veces nunca lo hacen porque no está dentro de sus prioridades. Sin embargo, yo digo que en pro de la convivencia hay que buscar los mecanismos de qué es lo que estoy haciendo que puedo ser diferente para manifestárselo a esa persona, sea quien sea el nexo, pero es muy importante decirlo, sentarse a decirlo, a negociarlo. Yo digo, la familia es una empresa. Y si la empresa, la empresa hay un trabajador, o como le llaman hoy en día, un colaborador, que me gusta la palabra, que no está funcionando, en vez de torcerle los ojos, darle la espalda, no, es sentarlo. Ven acá, ¿qué te está pasando? Que tú estás diferente. No estás rindiendo, estás llegando tarde, estás viniendo desarreglado y tu trabajo no tiene la misma calidad. Y tener la posibilidad de iniciar un diálogo y escuchar que la persona diga, para luego llegar a la conclusión de, ajá, pero en esta empresa hay que llegar a tiempo, estos son los códigos, los protocolos de actuación. Entonces yo digo, todo se soluciona en la medida de lo posible con la, con la comunicación. Un último detallito allí para que todos lo sepamos. Los vínculos filiales no expiran. La abuela es la Ok. abuela, el papá es el papá, la mamá es la mamá. No existe ex abuela, ex tatarabuelo, ex bisabuelo ni ex hijo, pero existe ex pareja. Punto. Si la pareja no funciona, llega un momento que tú dices, ya va, mi felicidad, la nuestra, la de los dos, o se acabó. Tenemos esa opción. No decide, y es una decisión tuya hasta dónde camino yo con esto y hasta dónde aguanto y hasta dónde aguantamos juntos. Es una cosa personal. Ok, gracias, Auri, de verdad que sí. Bueno, nada, cada vez que hago preguntas para que respondas a las respuestas me salen más preguntas y esto, señores, créeme que está muy bueno, Esto se pone bueno. se pone bueno. Sin embargo, tenemos tiempo hasta las 12:30 y todavía nos queda un último punto. Esto, bueno, se ha venido hablando, Auri lo ha estado tocando, ha hablado del homeschooling y algunas herramientas de esto. Yo le quiero dar el pase a mi compañera Anne, un poco para que haga esta presentación del tópico, y Auri, o sea, igual para que sigas dando respuestas, porque además le tenemos una sorpresa al final del diálogo y no queremos que se la pierda. Anne, ¿estás por allí? ¿Me escuchas? Sí, claro, claro. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes a todos, todas, todes. Bueno, este tópico en verdad siento que el homeschooling, el aprendo desde casa, el estudio en casa, creo que ha atravesado toda una coyuntura, particularmente en esta cuarentena. Les comento un poco lo que está pasando en Perú. Tenemos actualmente las escuelas paradas, así que los chicos están tratando de dar todo de sí, los padres todo de sí y los profesores todo de sí, para que se mantenga la malla curricular y los chicos de las escuelas iniciales, primarias, secundarias e incluso las universidades puedan recibir las clases desde casa. Esto a través, evidentemente, de medios digitales, para quienes lo tengan. Para quienes no lo poseen, el Estado ha creado una especie de programación a través de Canal Nacional. El canal que llega, en verdad, es el que más capilaridad tiene a nivel nacional, es el canal del Estado. Tiene horas de clase impartidas y divididas de acuerdo a estos segmentos también, inicial, primaria y secundaria. Y en algunos casos, en las zonas rurales, se está utilizando la radio como el medio para que los chicos, a ojo cerrado, con cuaderno en mano, atiendan esta radio para que puedan continuar las clases. Para quienes somos papás,
y tenemos hijos en distintas edades. El mío es adolescente, así que con la tecnología él no tiene problema, pero con lo que sí podrían tener problemas es con el orden y con los horarios, que yo creo que es por donde los tips que nos puedas dar, Auri, podrían hacer en verdad una gran diferencia. Yo creo que una primera pregunta está en torno a cómo podría afectar la cuarentena el desempeño escolar de nuestros hijos. Porque entendemos, como lo mencionaba hace un momento, algunos niños incluso están escuchando solamente la clase, no observando al profesor, no teniendo la capacidad de preguntarle a alguien si es que tuviese alguna duda, porque cuando se tiene un programa pregrabado, pues o todos van a ese ritmo o el niño va a tener que aplicar la repetición y ver nuevamente la clase para entender lo que se explicó. Y otra pregunta que va en torno a lo mismo es cómo podemos incentivar a nuestros hijos para que hagan sus labores escolares en casa. Por ejemplo, en el caso particular, yo no sé si alguna otra persona, espero que sí, para que lo puedan poner en el chat, es padre de un centennial, como es mi caso, que entiende todo al primer vistazo. Es más, ni terminó de hablar el profesor y mi hijo ya entendió la clase. Yo no sé cómo lo logran. Me imagino que cada vez las generaciones van llegando con otras capacidades. Pero está el tema de entender que hay reglas y pauteos, pero además, ¿qué tanto pueden ellos en verdad estar captando de lo que está hablando o diciendo remotamente este profesor o esta clase pregrabada? Que yo creo que es importante para poder nosotros tenerlo totalmente en claro, pero además, ¿cómo podemos nosotros motivarlos para no perder y que ellos no pierdan el interés de seguir estudiando? Eso es un poco las dos preguntas, Auri. Esperamos tus respuestas. Sí. El aprendizaje, gracias, Dan. Sí, entiendo que este es un tema que, wow, impacta a el planeta completo de padres, mamás, papás que tienen hijos y que los hijos están en este momento en sus casas. Y es un tema bien interesante porque habla de cuál es la realidad de los padres y cuál es la realidad del estudiante, de ese hijo que es estudiante que ahora está en su casa. Yo quiero, primero que nada, empezar por la realidad de los padres. Por ahí hay un meme que salió que decía, ahora entiendo que la maestra Matilde tenía razón, no era, por fin, esa es la razón, tanto que la critiqué y tenía razón. Valoran ahora los maestros. Entonces, ¿qué ocurre con los padres? Estefanía, ¿qué pasa con los padres? A los padres les agarra esto, sin tener, hay un videito eso de minuto que yo hago en Instagram que lo digo, donde lo digo, y es, agarra a los padres sin tener ni la pedagogía, ni los conocimientos, sin hablar de la paciencia. La pedagogía incluiría la paciencia, digamos. La pedagogía es para eso, mire, para eso que están haciendo los padres, aparte de todas las otras cosas que tienen que hacer relativas a sus propias responsabilidades, es está relacionado con cosas que las personas fueron a la universidad y se prepararon para ello, que es lidiar con la educación de un niño. Eso es complejísimo. Eso requiere técnicas, metodologías, procedimientos, la psicología del niño, aparte de la materia en sí. Entonces, esa es un área muy compleja y que de pronto, fácilmente, bueno, los padres que se encarguen. ¡Qué terrible! Es casi que una irresponsabilidad. Porque los padres no tienen, vuelvo a repetir, ni la pedagogía ni los conocimientos, ¿sí? Entonces, eso de parte de los padres. Por lo tanto, es muy factible que los padres se sientan burlados por sus propios hijos, se sientan que esto va más allá de sus capacidades, se sientan frustrados, se sientan, o sea, es un elemento que se une, que se siente desesperado. Entonces, ya le voy a dar las soluciones a ambas cosas. Pero vamos a hablar qué pasa con los niños. El espacio natural de desarrollo de todo ese hermano es la academia. ¿Qué pasa con la academia? La academia es el espacio, digamos, la escuela. Es un espacio donde hay otros. El ser humano es competitivo. Es natural en el ser humano. Es yo soy yo en relación a quién. Porque somos seres sociales. Yo puedo ser mejor que o peor que. Incluso no le tienes que enseñar al niño, recuerda que tú eres mejor que tú antes y tú puedes mejorar eso tú y tratar de desvincularse, pero sin embargo, necesitamos esa referencia social que se pierde.
El niño está en la casa y perdió la relación con los que tenía, que son del grado de arriba, del grado de abajo, los que están sentados en el pupitre de adelante, el de atrás, la maestra, eh, y las relaciones que se daban naturalmente dentro de su salón de clases, que el que sabe más, el que me sirve de modelo, esas competencias naturales no están. Entonces, para el niño es un impacto que de pronto tiene que estar en casa. Perdió su espacio natural de competencia y de acción. Voy a los padres, vamos a hacer un pimponeo, vamos a los padres. Tenemos a mamás, tenemos a papás que son en su lugar de trabajo líderes, son los que toman decisiones y llegan a la casa y los niños no les prestan atención. Sí, pero ¿cómo lo hago en el trabajo y aquí no? O sea, porque aquí se cambió todo lo que dijimos al principio. Entonces, tenemos unas relaciones que son artificiales, vamos a decirlo, artificiales impuestas nuevas y que hay que reconstruir de cero. Es la relación de ese papá, de esa mamá, para ese niño, esta niña, esas relaciones en donde son nuevas, son diferentes. Y entender, estoy, yo como persona adulta responsable de este niño, estoy al frente de una responsabilidad que va más allá de mí. Entonces, yo digo que incluso este es muy corto porque si hay varios tips, el primero es que, uno, el niño no va a ser un mejor estudiante después de la cuarentena, no. O sea, por ello yo digo que hay que adaptar las expectativas en relación a los padres de que estoy dando y en relación a los hijos que están haciendo. Los hijos se sienten de vacaciones, los hijos no se quieren levantar. Yo he visto videos donde los padres, videos de mis personas que atiendo, ¿dónde está el niño? Está bajo la cama, embojotado porque no le parece el aprendizaje en casa. No quieren hacerlo. Se sienten de vacaciones. ¿Por qué deben decirle la verdad? ¿Sabes qué quiere un niño? Jugar. El niño quiere divertirse. Y esto yo creo que de las cosas que hay que cambiar es cómo se aprende. Yo digo, los niños aprenden más por el ejemplo y haciendo y por la experimentación que esas cosas automáticas. El niño allí está aprendiendo otras cosas, está aprendiendo destrezas sociales, interrelacionales, estar dentro de una estructura, respeto, otras cosas. Pero los aprendizajes cognitivos propiamente dichos, no, ese no es el mejor camino. ¿Qué puede pasar? Y ya quizá para ir cerrando, que cambiemos las expectativas. En este tiempo de cuarentena, los padres tienen la oportunidad de relacionarse con sus hijos desde la diversión, desde el juego. Yo he visto cosas lindas de padres cocinando con sus hijos y dejar en el hijo un momento que puedan recordar para siempre con gusto. Decir, mi papá estaba bastante con mi mamá, estábamos allí, estábamos todos, y que sea divertido, que sea diferente, incluso más. Este es el momento en donde el niño puede sacar, y los padres deben estar muy pendientes, de identificar cuáles son sus verdaderos talentos. Si bien en el colegio el niño pierde esa comunidad donde se pone en función y en referencia a otros, dentro de la casa es él. Y usted puede observar, pero el niño tiene habilidad para la pintura o para la música y no me estaba dando cuenta. En el colegio es una masa. Es muy difícil que los colegios vean al niño como individuo. Hay uno incluso donde se uniforman, en Latinoamérica se uniforman a los niños y el pantalón tiene que ser igualito, todo el mundo igual, de manera que ser, y el proceso de individuación es mucho más difícil. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero? Y mi propio camino. Entonces, ya para cerrar, aprovechen los padres. Uno, bajen las expectativas o cambien las expectativas. Dos, el niño no va a ser un mejor estudiante, pero va a aprender diferente y cosas diferentes. Y busquen la forma de conectar, relacionarse con ese niño haciendo espacios, haciendo horarios. No es porque el niño y la mamá esté allí todo el tiempo, estoy disponible todo el tiempo. Hay que hacer una reingeniería de nuestro tiempo, de los espacios, dónde estamos, qué usamos, dónde estás tú, y poder decirle al niño, este es un tiempo para mí, este es mi tiempo de trabajo, este es mi tiempo de otra cosa, este es yo lo quiero, yo le llamo los momentos, el momento para trabajar, el momento para compartir. ¿Y por qué digo momentos y no horarios? Porque es muy difícil, porque el horario cambió, estamos despiertos de día, de noche, dormimos a la hora que no es, estamos descontrolados. Pero sin embargo, si tienes claros tus momentos, el momento de trabajar con mi hijo, el momento de trabajar yo, el momento de cocinar, el momento de estar sola, el momento de compartir con X que esté en la casa, si tú tienes claros tus momentos, defiende tus momentos.
y tratar de definir algunos espacios. Los niños necesitan estructuras que no hagan la tarea saltando, no, es este espacio, así sea una mesita, una sillita, y que exista el momento de hacer la tarea o la asignación en ese espacio específico, porque los espacios nos definen, ¿sí? Entonces, si les sirve esos tips, definiendo los espacios, definiendo los momentos, utilizando estos momentos para relacionarse con los hijos y descubrir sus talentos y de enriquecerse en esa dinámica, creo que estamos avanzando. Tenemos el tiempo así. Sí, en verdad, no, está perfecto, Auri, mil gracias. Había algunas reflexiones en torno al tópico. Yo creo que hay dos cosas importantes, ¿no? Hemos venido hablando, al hablar de familia, obviamente, hemos estado ya anticipando un poco el tema de trabajo en casa, el estudio en casa de los chicos, el tema incluso de compartir recursos, como mencionabas hace un momento. Y yo creo que otra cosa que nos están comentando en el chat, y me parece súper, súper importante estos comentarios que hace Joana, que hace Audrey, es entender que la sociedad ha cambiado y hay una valoración distinta de los trabajos. Tal cual dijiste hace un momento, no, la profesora tenía razón, yo la juzgué mal porque antes, y hemos estado, creo, muy acostumbrados, últimamente, no pasaba cuando yo estudiaba, pero sí en esta última temporada, que la profesora nunca tenía razón. Siempre había que refutarle al profesor lo que opinaba sobre nuestro hijo, ¿no? En este, creo, concepto quizás cerrado a veces que tenemos, de pensar que nuestro hijo no comete errores o de que es perfecto, ¿no? Cuando puede ser que en verdad Que los sea comete travieso. todos, o que los comete todos, y por mucho sabe. Claro, y es el otro extremo. Algo que dice Joanne, que dice Audrey, que me gusta, es hablar de valorar este tipo de labores. Yo creo que nos enfrentamos a una nueva situación post-coronavirus y es entender que así como hemos estado aplaudiendo aquí en Perú, sé que en España también, aplaudiendo al personal de seguridad, al personal de limpieza, todo el mundo, aplaudiéndoles por estar sacrificadamente en la calle, creo que también en este momento para los padres es momento de valorar el trabajo de los profesores y entender que ellos justamente tienen lo que mencionas, pedagogía, método, paciencia, que además se han dedicado a ello, ¿no? Yo creo que es súper importante. Muchas gracias por los comentarios, en verdad me encanta ver cómo interactúan algunos diciéndolo, otros escribiéndolo, en verdad muchísimas gracias. Yo les debo decir que como tengo aquí las cámaras de todos, voy viendo, como me siento profesora observando las caras de atención de algunos. En verdad, muchas gracias para los que están tomando nota, los que asienten, los que mueven la cabeza, en verdad. Algunos nos hemos reído porque nos sentimos, creo yo, identificados. Y sí, Ana, a veces pasa, por ejemplo, aquí Ana, creo que uno de los últimos comentarios para darle pase a la siguiente parte a Carla. Ana dice, en mi caso es al revés, le digo a mi hijo que es rebelde en el momento de las clases y no me lo puede creer. Dice que en el aula de clases era ejemplar. Eso a veces pasa. Así Eso, que sí. en verdad que sí, muchas gracias por compartir. Mil gracias, Auri, en verdad, gracias por todo lo dicho hasta aquí. Gracias por compartir, gracias a nuestros participantes. Le cedo la palabra a Carla para poder seguir avanzando, que nos queda un cachito más todavía en la sesión. Bueno, y la gran sorpresa que le tenemos es que esto es una serie de diálogos. Hoy estuvimos en el primer diálogo con Auri. Vienen dos más. El próximo, que va a ser el próximo jueves, 14 de mayo, vamos a hablar sobre el tópico de equilibrio personal en tiempo de crisis. Y el último, y para el que esperamos tener algún tipo de sorpresas, va a ser sobre equilibrio laboral en tiempos de crisis y es también para el jueves 21 de mayo. Igual nosotros vamos a estar como compartiendo la información por las redes sociales, tanto de Auri como las de Casian, y en nuestras redes personales, a las personas que ya participaron el día de hoy y nos autorizaron para mandarle correos, recibir correos con nueva información, vía correo electrónico le vamos a compartir cuando tengamos los flyers y el horario de estos próximos diálogos. Y bueno, para no quedarnos con ganas, porque el chat está reventando, ya yo no lo quiero ver, hay como 10 comentarios allí, están bien activos, cosa que nos emociona muchísimo porque este es el propósito de estos espacios, es que ustedes puedan encontrar no solo una ventana para escuchar, sino también para compartir, hacer consultas acerca de esto. Así que tenemos 2 diálogos más con Auri. Si les gustó, recomiéndanlo. Yay.
Si no le gustó, igual, no, mentira, yo sé que sí nos gustó. Y si quieren más, aquí tienen estos dos espacios, cada uno con este foco, el equilibrio personal y laboral, en el gran marco de equilibrio en tiempos de crisis. Sé que ya estamos incluso transitando a lo que es el post-COVID o post-coronavirus, y esta reconfiguración de lo nuevo normal, que aún no lo tenemos muy claro y que en estos diálogos vamos a estar tocando este punto. Y Ann, bueno, para el cierre, Ann Sánchez. Un segundito que sí, por la emoción me dejé en silencio. Es que es en y vivo. Auri, mil gracias. Es en vivo el de verdad programa, sí. Gente sumada. A ver, y yo les comento un poquito, ya que yo siempre creo que nuestros especialistas se quedan con muchísima información y muchísimos aportes adicionales que realizar. Tenemos aquí una última información para ustedes. Van a poder ver las redes de Auri para que puedan seguirla, descargarse en su página web, también se encuentra el libro. Estos pequeños videos de Instagram de 1 minuto que ella comentaba a lo largo de la sesión, creo que son pequeñas cápsulas que ustedes van a poder observar en sus redes sociales. Cuentan también con las nuestras, con Cassian Consultores, ahí al costadito. Síganos, por favor. Esperamos contar con todos ustedes como nuevos seguidores dentro de nuestras redes. Tenemos Instagram, tenemos Facebook y tenemos Twitter a su disposición. Y siempre les comentábamos también, así como se nos vienen 2 diálogos adicionales, ya es parte de lo que nosotros realizamos siempre, es realizar una secuencia de diálogos en torno a un tópico, pero además realizar una vez por mes o una vez por un mes y un poquito más, un foro digital. Así que están todos ustedes invitados. A quienes deseen, les vamos a poder mandar una pequeña encuesta y pedirles sus datos para compartirles los siguientes eventos y nuestro siguiente cronograma de gestión. Tendremos un foro dentro de poco, ya lo estamos gestando desde ahora, un foro digital en el que vamos a poder contar, así como Auri, quizás con no solamente un especialista, sino quizás más personas alrededor de un nuevo tópico. Y además contamos también nosotros con nuestras masterclass. Les vamos a ir dando los datos de a qué me refiero. Eso sí es casi una sorpresa. Estamos lanzando, es un producto nuevo, pero van a poder ir recibiendo también información. Y otra cosa importante que ha nacido justamente en base a los diálogos, en base a un poco conversar con Auri y con otros especialistas, es crear un espacio a través de nuestro canal de YouTube. Así que les vamos a lanzar invitaciones, por favor. Estamos preparando material para poder crear este espacio, así como en el que ustedes están pudiendo compartir información súper relevante con Auri, también con ella y con otros especialistas. Así que síganos por redes sociales. Muchísimas gracias por su asistencia, participación activa y además su atención hasta el último microsegundo de este pequeño diálogo. Muchísimas gracias. Por mi parte todo. Carla, si deseas despedirte. Sí, bueno, claro. Primero, gracias a todas las personas que nos han acompañado de diferentes ciudades y países. De verdad, mil gracias. Le vamos a enviar un correo para llenar un formulario del feedback de la sesión de hoy. Para nosotros es súper importante conocer o escuchar sus impresiones, porque nos va a permitir mejorar en próximas sesiones. Y bueno, también agradecida enormemente con Auri por darnos este espacio. Es más, me gustaría que si Auri también, para que se pueda despedir, con gusto. Gracias, su libro está allí en la página, sin desperdicio alguno. Se los recomiendo fervientemente, y que nos sigan en las redes sociales de Cassian, porque vienen más cosas. Vamos a seguir haciendo muchas más cosas. Así que de mi parte, de verdad, mil gracias a todos. Auri. Por si acaso, si se me voy a ir, si vuelve a ir la comunicación, darle las gracias a Cassian Consultores, a Ann, a Carla, a todos los que participaron y tomaron este momento para estar aquí en lo que yo llamo la familia extendida, que es la comunidad de amigos, de aliados, de personas que nos queremos mutuamente. Y bueno, aquí estoy para apoyarlos, aquí estamos para apoyarlos. Gracias a Cassian Consultores, yo digo que personas como ustedes son esas hadas madrinas que convierten necesidades y problemas en soluciones. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, mil gracias, Auri. Qué bueno que te lograste conectar. Ok, bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Intentaré verlos pronto. Ahí veo que claro que sí. Sí. Ay, tan lindo. Chao. Okay. Chao, los adoro. Chao.